Muy bien, amigos, continuando con el tema de electrónica, tenemos ahora nuestra unión PN, que es simplemente lo que conocemos como un diodo semiconductor, al cual le vamos a conectar una fuente que me va a permitir hacer circular los electrones por ella. Bien, ¿cómo funciona esto? Cuando yo conecto mi diodo con una fuente, aquí le he colocado a propósito una resistencia, es muy importante porque esta resistencia me permite limitar la cantidad de corriente. Si no pusiera yo esta resistencia, el diodo automáticamente se va a destruir. Entonces la pongo para que tengan en cuenta que es importante, porque ella me va a regular la cantidad de corriente que puede circular por el diodo. Bien, ¿qué va a suceder aquí? Aquí va a suceder algo muy sencillo, y es que en el lado negativo de la fuente hay exceso de electrones, y en el lado positivo de la fuente hay defecto de electrones. O sea, aquí hay cargas negativas y aquí hay cargas positivas. Lo que va a suceder cuando yo conecto el semiconductor es que estos electrones que están aquí en exceso van a querer viajar hacia el lado positivo de la fuente. Pero un momentico, ¿yo por qué señalo el sentido de la corriente inverso? Es muy sencillo. En realidad, en la electricidad circula del negativo al positivo. Los electrones se mueven del lado negativo de la fuente al lado positivo de la fuente. Lo que pasa es que por convención hemos asumido que el flujo de la corriente es de positivo a negativo, pero la corriente real es de negativo a positivo. Entonces hay que entender lo que va a pasar aquí, porque vamos a darle un flujo diferente a lo que conocemos tradicionalmente en el flujo de corriente en un circuito eléctrico. Bien, estos electrones de exceso que hay aquí van a encontrarse con otros electrones que hay aquí. Ustedes saben que cargas iguales se repelen. Entonces, esta cantidad de electrones que quieren entrar aquí hacen que los que están aquí traten de llegar a la capa de agotamiento. O sea, que traten de venir hacia este lado. Eso obviamente, esa presión para que esos electrones vengan aquí, la provee la fuente. O sea, la fuente es la encargada de pretender que los electrones circulen. Y en este lado también sucede que las cargas eléctricas positivas que tenemos en este lado van a querer ir hacia la capa de agotamiento. Cuando esas dos cosas suceden, pues aquí encontramos un electrón y aquí encontramos un hueco. ¿Qué va a suceder? Pues el hueco va a caer, el electrón va a caer en el hueco y va a seguir su camino hacia el lado positivo de la fuente. Antes de que eso pueda suceder, la fuente tiene que superar la barrera de potencial que hay aquí en esta parte. Aquí se crea una barrera de potencial, como un potencial que se opone, obviamente, al que le pretende hacer circular. Esa barrera de potencial en los diodos de silicio es normalmente de 0.7 voltios y en los diodos de germanio es normalmente de 0.3 voltios. Eso quiere decir que antes de 0.7 voltios no circula corriente. ¿Por qué? Porque no logran los electrones llegar hacia la capa de agotamiento. Es esta barrera de potencial creada por las uniones electrón-hueco que hay en la capa de agotamiento, y esa barrera de potencial tiene que ser vencida antes de que el electrón pueda llegar acá. Cuando eso sucede, comienza la recombinación. Si yo sigo aumentando el voltaje de la fuente, pues aumenta la cantidad de corriente que puede circular por el electrón. Precisamente por eso he puesto la resistencia, porque quiero limitar la cantidad de corriente, debido a que si la cantidad de corriente que circula por el semiconductor es demasiado grande, pues va a suceder
que el calentamiento va a ser excesivo y ya vimos que el exceso de calor puede destruir el material. Entonces, para evitar que eso suceda, he puesto una resistencia que me limita la corriente. Normalmente, nosotros hacemos en nuestra práctica con una fuente de voltaje variable. Y lo que vamos a observar, que vamos a tener el voltaje y aquí vamos a tener la corriente. Lo que vamos a observar es que pues en voltaje cero la corriente es cero. Pero antes de 0.7 voltios, la corriente sigue siendo cero en el diodo. O sea, no se logra romper la barrera de potencial del diodo. Y a partir de los 0.7 voltios comienza a crecer la corriente en el diodo y va a estar obviamente limitada por la resistencia. Luego voy a tener un voltaje máximo que yo aplico, que me puede entregar la fuente, y ese me va a dar una corriente determinada por la resistencia. Aquí podríamos decir que la corriente del circuito va a ser igual al voltaje menos los 0.7 de la barrera potencial sobre la resistencia. Y de esa manera podemos determinar la cantidad de corriente máxima que va a circular por nuestro diodo. Bien, no debe ser una confusión el hecho del sentido de la corriente. Nosotros vamos a seguir asumiendo la corriente convencional. Luego la corriente circula de positivo a negativo. Solo que el flujo de electrones, sí, ya lo sabemos y debemos entenderlo, que el flujo de electrones es de negativo a positivo. Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por ver mis videos. Este es un tema obviamente netamente electrónica. Y yo sé que les puede interesar a todas aquellas personas que están aprendiendo, quieren aprender electrónica, ya sea en la universidad o ya sea de manera aficionada, también es válido. No se le olvide que aquí está mi siguiente video y aquí está la lista de reproducción. Muchísimas gracias. Adiós.